Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hoy terminamos, ¿no?, esta serie de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Y quiero leerles el verso 11. Mateo 5:11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bien, ahora bien, ¿no?, cuando nos conocemos en Cristo Jesús, cuando una persona empieza la vida en el Señor, Dios tiene siempre un propósito para esa vida. Dios tiene un propósito para esa persona, sea hombre o mujer. Y vale conocer que el Señor Jesucristo no nos trajo a sus pies, no nos ha llamado a la salvación para que después de ser convertidos vivamos como nosotros querramos. No, ahora somos hijos de Dios. Si usted ha conocido a Cristo, usted es un hijo de Dios y debe estar a las órdenes del Señor. Que se deje guiar por el Señor. Pero cuando hablamos de dejarse guiar por el Señor, sepa usted, mis hermanos, que van a tener oposición. Van a tener oposición. Sí. Vimos el día miércoles pasado hablando de que bienaventurados aquellos que son perseguidos por la justicia por causa de Cristo. Ahora dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Toda clase de mal mintiendo. Entiendo, mis hermanos, que a veces es difícil llevar la vida cristiana, porque no queremos que la gente esté hablando mal de nosotros. Hay muchos inclusive que no quieren seguir a Cristo a pesar de escuchar el evangelio, a pesar de saber, ¿no?, aquí nomás el evangelio, pero no acá. No quieren seguir a Cristo como debe de ser, porque temen la persecución. Es decir, temen que hablen mal de ellos, temen las burlas, ¿no? Y en la primera carta de Pedro, quiero leerles aquí el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4. Fíjense, hermanos. Primera de Pedro 4. Leo desde el verso 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, desde el verso 12. Hablando, hermanos míos, de la persecución que tenemos como cristianos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí viene. Pedro escuchó muy bien las palabras del capítulo 5 de Mateo. Y Pedro, recordando eso, en el verso 14 dice: si sois vituperados, ¿no?, o vilipendiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si sois vituperados. Hermanos, hay casos en que se convierte el esposo y la esposa no quiere saber nada del esposo porque ahora conoce a Cristo y sigue a Cristo.
y le dice de todo la esposa al esposo, o viceversa. La esposa se convierte a Cristo y el esposo le dice de todo. Hasta llegan a plantear el divorcio, porque ya no siguen la antigua religión, ahora siguen a Cristo. Y a eso se refiere el apóstol Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y sigo leyendo, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, es cuando llegamos a Cristo. Es fácil. Es fácil. Yo conozco un caso en particular de un padre que le quitó la herencia a su hija, la desheredó, la sacó de la herencia, porque le dijo, hemos tenido nuestra religión de nuestros ancestros y tú ahora te haces hermanita, te haces cristiana. Oh, mientras tú no reveas tu posición, tú no tendrás nada. Y la sacó, hermanos, la sacó del testamento, le quitó la herencia a esta joven doctora. Dijo, papá, todo menos Cristo. Lo que tengo ahora no lo voy a dejar nunca. Ahora tengo a Cristo y es lo más valioso que hay en mi vida. No hay herencia que pueda compararse con lo que Cristo me ha dado ahora. El padre se enojó más. Tú ni siquiera visitarás mi casa. Tremendo, hermanos. Hay casos así. Entonces, cuando dice el Señor, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal mintiendo. Por eso, mis hermanos, no debemos avergonzarnos, como el apóstol Pedro dice aquí. Pero si alguno padece como cristiano o por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando personas se convierten a Cristo, a veces los amigos le dejan de hablar, las amigas le dejan de hablar, los tíos le dejan de hablar, los primos lo dejan de hablar. Eso pasa muy a menudo, especialmente cuando en verdad se convierten a Cristo. Pero el Señor dice, bienaventurados, dichosos, ¿no? Y sigo leyendo. Verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, estas personas, si no se convierten a Cristo, si no se arrepienten de las burlas y todo lo que han dicho de usted, bueno, un día el Señor, se verán cara a cara con el Señor y tendrán que arrepentirse por todo lo que le dijeron. Sí, mi amigo, amiga, en el nombre de Jesús, todo lo que usted está padeciendo ahora es temporal, es momentáneo. Oh, miren, completo el versículo de Mateo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando alguien nos quite el habla o nos insulta, lo que sea, por ser cristianos, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Así que no se avergüence, no se avergüence, no tenga miedo. Si por culpa de ser cristiano, entre comillas, usted es vituperado, oh, tenga la seguridad que detrás de cada insulto, detrás de cada menosprecio, el Señor le tiene una bendición. Tenga esa seguridad. Por eso Jesús, el Señor, dice aquí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que no se avergüence. Siga testificando del Señor. Manténgase firme en Él. Sí, de Él se burlaron. De Él se burlaron. De nosotros también. Habrán otros, en cambio, que lo buscarán o la buscarán para que les hable de Cristo, para que les hable de lo que le ha pasado en su vida. Habrán otros así. Es la oportunidad para que usted siga testificando de Él, porque recuerde que usted es un pacificador, es una pacificadora, alguien que proclama la paz por medio de testificar del Evangelio del Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿No? Y en la segunda carta a los Corintios, aquí hay algo precioso, mis hermanos. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Quiero leerles desde el verso 16. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, desde el verso 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Abuelas, sigan testificándole a sus nietos, síganles hablando de Cristo a sus nietos. Abuelos, síganle hablando de Cristo a sus nietos. Así usted crea que no lo escuchan, sígales hablando de Cristo. Sí, yo converso con abuelas, dice, pero mis nietos no me escuchan, pero mis nietos no me hacen caso. Abuelas, sigan hablando de Cristo, sigan testificándole del Señor, sigan, perseveren. Hay muchas abuelas, hay muchos abuelos que han partido la presencia del Señor. Y luego que partieron a la presencia del Señor, vieron el fruto de sus oraciones. Ellos no lo vieron, pero el mundo sí lo vio. Oh, nietos que se han convertido a Cristo por la oración de sus abuelos, por la oración de sus abuelas, que han buscado de Cristo. Luego que sus abuelas murieron, sus abuelos murieron. Por eso, mis hermanos, aunque nos digan lo que digan, hay que seguir testificando de Cristo, testificando del Señor, porque recuerde esto, ¿no? Y le leo nuevamente Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oh, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sigamos orando por nuestros familiares, por aquellos que no conocen a Cristo. Pueden que nos tengan inclusive como engreídos, porque a veces así califican a los cristianos. Es engreído, es orgulloso, no asiste a nuestros bailes, no toma con nosotros ya. Es un engreído, es una engreída. Y nos dicen cosas porque somos de Cristo. Pero sigamos orando por ellos y testificándoles,
porque dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. No se canse, no se canse, siga adelante. Sí, duele a veces cuando uno escucha que están hablando mal, sin justificación alguna, pero siendo de Cristo, siendo de Él, en algún momento tendrá su fruto, como lo dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, el verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padres, oren por sus hijos. Abuelos, sigan orando por sus nietos. No importa si en la familia usted es el engreído o lo creen orgulloso. Siga firme en Cristo, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y como dice aquí, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Somos bienaventurados. No importa lo que la gente diga. Si testificamos de Dios, no importa que nos digan orgullosos, engreídos o sobrados, porque no asistimos a esas reuniones donde el pecado está vivito. Sigamos orando por ellos y testificándoles que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Él los ama y Él es el único que puede darles vida eterna. Somos dichosos, somos bienaventurados. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.